José Antonio Torres Iriarte. Él es abogado, especialista en temas internacionales, y vamos a conversar con él sobre el caso Nadine. Vamos a darle la muy buena noche. Muy buenas noches, doctor Torres Iriarte. Bienvenido a Hora 7. Gracias por este contacto. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda su audiencia. Estoy a disposición para atender las preguntas que plantee, ¿no? Bien, voy a pedirle primero, voy a poner un video del diputado Lupión de Brasil, con quien conversó con Juan Cruz Castiñeiras. Adelanto algo, él ha calificado el asilo a Nadine Heredia como una verdadera vergüenza internacional para Brasil. Aquí el video. A la ex primera dama peruana Nadine Heredia, que fue sentenciada por la justicia de aquel país. Creo que es una vergüenza, algo que no cabe a Brasil hacerlo, que incluso se le envió aviones del gobierno para recogerla ahí, y a uno le cabe enfrentar las cuestiones judiciales en su país, y no el asilo político, un país que nada tiene que ver con el problema. Puede haber complicidad de Lula, porque él también tuvo, al igual que Dilma, problemas relacionados con la corrupción. Y estuvieron presos también. El problema con corrupción, de las mismas cosas, y estuvo preso por un tiempo, pero la justicia brasileña, infelizmente, logró quitarle todas las acusaciones y excusarlos de las acusaciones. Entonces, quizás sea un poco solidario con la misma situación. Doctor Torres, además se ha aprobado esta mañana en la Cámara de Diputados de Brasil una moción de rechazo al asilo concedido a Nadine Heredia, y quedan todavía pendientes otros 17 planteamientos que van desde la censura del presidente Lula hasta la presencia, la solicitud de presencia del canciller brasileño para que informe los pormenores, no solo del por qué se concedió el asilo, sino por qué incluso se envió un avión de la Fuerza Aérea brasileña a recoger a una sentenciada desde el Perú. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, definitivamente creo que el diputado brasileño es bastante explícito cuando hace una declaración de carácter político, pero también de carácter genérico, porque él cuestiona la decisión tomada por el gobierno del presidente Lula da Silva para conceder un asilo de manera irregular a la señora Nadine Heredia, que ya no es una procesada, no es una investigada, sino que ha sido condenada a pena privativa de libertad por años. Entonces creo que el gobierno de Brasil, liderado por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, se están poniendo de manifiesto, ahora que ejercen por tercera vez Lula es presidente de Brasil, esta alianza política que se materializó no solamente en el aporte de dinero para la campaña electoral del 2011, sino lo que yo he llamado siempre la trama de Odebrecht, donde Lula da Silva, como capitoste o como padrino de una organización criminal, tuvo aliados políticos, en el caso de Perú, en los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia. No hay mayor prueba que lo que ha ocurrido en los últimos días. Brasil efectivamente ha enviado un avión de su Fuerza Aérea para recoger a la señora Nadine Heredia y a su menor hijo y trasladarlos a Brasil. Y existe pues un escándalo político promovido en ambas cámaras del Congreso bicameral brasileño, y no descarto que la crisis política tenga consecuencias insospechables en las próximas semanas, porque la oposición al gobierno de Lula es bastante fuerte y creo que el sentimiento de la opinión pública brasileña es muy crítica respecto al asilo conseguido de forma irregular. Ahora, ¿puede, doctor Torres, otro país, como lo han dicho en el propio Brasil, lo han dicho parlamentarios brasileños, interferir en la justicia de otro estado, en este caso del Perú, porque se ha interferido contra una decisión judicial, no decisión política? ¿Es una gravísima intromisión esto? Sí, definitivamente, porque la convención del año 54 fue pensada y fue acordada de manera tal que se preservaran las libertades y las garantías constitucionales de ciudadanos que son parte de una persecución política o son parte de una imputación de carácter político. Pero cuando hay un proceso ordinario, judicial, que se ha cumplido de acuerdo al debido proceso conforme a las leyes nacionales peruanas y se ha sentenciado,
es inaplicable en una convención de esta naturaleza. Por ahí han argumentado que no han conseguido un asilo político, sino un asilo de carácter humanitario, como una manera tal de darle una significación distinta al otorgamiento de este asilo irregular. Sea como sea, humanitario o de carácter político, creo que el presidente Lula y su gobierno están demostrando la alianza plena que ha existido a lo largo de todo este tiempo entre la pareja presidencial Ollanta-Humala, Nadine Heredia, con el Partido de los Trabajadores y la empresa brasileña Odebrecht y las otras empresas constructoras que delinquieron en nuestro país. Habiendo la presidenta Boluarte, y esto va la pregunta como abogado, habiendo la presidenta Boluarte otorgado el salvoconducto, lo que pudo sencillamente no hacer, ¿ha cometido un ilícito en el país? Y la otra pregunta es, al haber concedido este asilo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, al haber concedido este asilo, ¿no ha cometido también un delito? ¿La comunidad internacional no es garante de la Convención Interamericana que determina el derecho a asilo? ¿No podría haber alguna sanción o cada uno es libre de hacer en este territorio americano lo que mejor le parezca de acuerdo a su libre albedrío? Bueno, siempre se ha manifestado que la soberanía de los estados es en el ámbito de su territorio y, por cierto, la Convención norma las relaciones internacionales en el campo del derecho de asilo. Ahora, el derecho de asilo se ha ido desarrollando en el tiempo y hay casuística. Recientemente el gobierno de Ecuador, al sentenciado ex vicepresidente, el señor Blas, fue retirado por la fuerza pública ecuatoriana de un territorio, en este caso de la Embajada de México, que tenía sede en la ciudad de Quito, y fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ha dado la razón al gobierno de Ecuador, al gobierno de Nación Novoa, por haber hecho uso de la fuerza pública y haber ingresado de manera tal que ha podido detener y arrestar al ciudadano ex vicepresidente del Ecuador y ponerlo a disposición de la justicia, porque ya había un mandato imperativo de los juzgados y los tribunales ecuatorianos. Yo creo que esta misma figura es aplicable al caso de Nadine Heredia. Ella está excediéndose en sus derechos y el gobierno de Brasil está violando la convención, en mi concepto, y creo que el gobierno peruano hizo mal en dar apresuradamente, de manera express, un salvoconducto facilitando el abandono del territorio nacional por parte de Nadine Heredia, que se ha reunido a escuchar la sentencia y sabiendo que esta sentencia era condenatoria, tejió un ardid, promovió una acción subrepticia, ingresando de manera discreta a la embajada brasileña en Miraflores y luego abandonando el país en las siguientes horas. Todo ha sido tan rápido que el Tribunal de Justicia, que ha dictado sentencia en primera instancia, se ha visto sorprendida y hasta pienso que el gobierno, el Ministerio del Interior, el Ejecutivo ha sido cómplice en parte porque no tomaron ningún tipo de medidas precautorias para garantizar que la asistencia de la señora Nadine Heredia, escuchar la sentencia, o por lo menos estar observando los desplazamientos de la señora Nadine Heredia el día que se dictó la sentencia o se leyó la sentencia, que fue la semana pasada. Más aún, ni siquiera había certeza dónde se encontraba, porque se hablaba de que estaba en una clínica por razones de salud, se decía que estaba en su domicilio o se decía que había simplemente abandonado Lima. Había tantos rumores hasta que digamos, por los canales diplomáticos, como manda el derecho internacional, el gobierno de Brasil, su Cancillería, informó a la Cancillería de Perú que se encontraba en condición de asilada la señora Nadine Heredia. Ha habido demasiadas irregularidades. Ahora, Lula da Silva, estoy seguro que va a ser pasible de un proceso político y no descarto un juicio político en su país, en Brasil. Y en el caso de Dina Boluarte, creo que demuestra una vez más complicidad en este proceso de judicialización en el que se han visto involucrados la pareja presidencial. Ahora, no hay que olvidar que el actual primer ministro, Andriansen, ha sido parte del gabinete del gobierno del señor Humala, incluso el señor Otaro, lo que antes fue primer ministro. Entonces, ¿Y el actual ministro de Trabajo también? Tienen aliados dentro del actual gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Claro, el actual ministro de Trabajo también fue ministro de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala. Maurate, efectivamente, sí. Maurate. Ahora, así es. Doctor Torres Iriarte,
El día de ayer conversamos sobre este y otros temas con el analista político y abogado Gustavo Romero Unlauf, y él señalaba que a su criterio se habían cometido algunos vicios en el proceso de adelanto de sentencia y que no cabía la detención, del expresidente Humala hasta que no se leyera la sentencia completa. Pero en términos reales no hacerlo también hubiera posibilitado su fuga. Según él señala, podría presentarse alguna apelación para que el proceso se retrotraiga hasta antes del adelanto de lectura de sentencia. Y si eso fuera así, Ollanta Humala tendría que salir en libertad porque no tendría sentencia y quedaría expedito para asilarse en la Embajada de Brasil. ¿Es así tan grave puede ocurrir eso? Bueno, desde el punto de vista del derecho procesal uno podría decir que ha habido un adelanto de sentencia, que no se ha leído la sentencia de manera plena y que el señor Humala tiene derecho a acudir al Tribunal Constitucional. Tengo entendido que su abogada ha interpuesto una acción de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional que ha sido rechazada de plano. Y sin embargo, entiendo que si él tuviese esta opción de que se le dicte sentencia el próximo 29, tengo entendido el próximo martes 29, se va a leer el texto completo de la sentencia a ambos procesados, ¿no? Siempre habría el peligro de fuga. Y más aún, yo dudo que algún tribunal, o en todo caso el Tribunal Constitucional o algún órgano del Poder Judicial pueda amparar el derecho alguno al señor Ollanta Humala con el antecedente que su esposa ha sorprendido al tribunal y al Poder Judicial y a las autoridades valiéndose de un ardid, como repito, y refugiándose en la residencia de la Embajada de Brasil en Lima y logrando, porque estas cosas no se logran de manera casual ni de manera improvisada, ha habido una coordinación seguramente de varios días o semanas con el gobierno de Brasil para que en caso que era lo más probable sea una sentencia condenatoria, se iba a allanar el camino de un asilo. Y ante los hechos consumados, hablan ahora que ha sido un asilo humanitario dado el estado de salud de la señora Nadine Heredia, que además su menor hijo también tiene protección del Estado brasileño. Entonces, creo que hace mal la pareja presidencial en no asumir sus responsabilidades políticas y penales y valerse de un menor de edad para, digamos, invocar razones humanitarias o valerse de un certificado médico que lo es otorgado de manera también irregular para decir estoy enferma, estoy mal de salud y por lo tanto pido el amparo de un Estado como el de Brasil, ¿no? Ahora, hay una versión, y la conversamos en la mañana, no desmentida, procedente de Brasil, de un enterado periodista brasileño, que señala que en el mismo día, ese mismo lunes, al lado de Nadine Heredia, buscó asilo su hermano Ilan, que también ha sido sentenciado a 12 años de prisión. En todo caso, según ese periodista, él seguiría en la Embajada de Brasil, pero la pregunta es, si siguiera en la Embajada de Brasil, ayer le hicieron la pregunta al canciller, el canciller dijo no saber nada, no saber algo en todo caso, ¿no? Si él no sabe, si Brasil no ha informado y si Brasil, la Embajada de Brasil acá, pues hubiera dicho, como no te van a dar asilo, tienes que salir de acá, no debió ser entregado a la justicia y eso no implicaría un serio impasse también para nuestras relaciones, por lo menos para nuestras relaciones formales con la hermana República de Brasil? Sí, yo creo que el caso del hermano de la señora Nadine Heredia está protegido. No descarto que esté protegido por las autoridades consulares o diplomáticas de Brasil en la residencia de la embajada acá en Lima. No lo descarto. Ahora, si el gobierno de Brasil y su cancillería no ha informado al gobierno peruano por los canales regulares que son las vías diplomáticas de esta situación de presencia física del señor Heredia en las instalaciones de la residencia de la embajada de Brasil, estaría cometiendo un acto inamistoso, impropio de las relaciones diplomáticas e internacionales, que bien merecería un gesto de protesta o un memorándum de protesta de la Cancillería del Perú, porque es una manera muy burda de no ceñirse a las normas internacionales y a la cortesía que manda el derecho internacional en asuntos de esta naturaleza, ¿no? Creo que Brasil
y Lula no está midiendo las consecuencias políticas de sus actos, y estoy seguro, no creo equivocarme en este sentido, que puede iniciarse un proceso de consecuencias políticas irreparables para el presidente Lula, como afrontó la señora Dilma Rousseff en el 2016, el proceso y juicio político que devino en su destitución, ¿no?, como presidente de la República, y asumió las funciones de jefe de Estado el vicepresidente, el señor Temer, que completó el mandato de 4 años que correspondía a la señora Rousseff. Yo creo que el presidente Lula ya no es el líder sindical ni político latinoamericano que mostró, logros, logró ser un líder y un referente internacional a los años precedentes. Es ahora un hombre venido a menos, carente de iniciativa, sus palabras no tienen el respeto ni la credibilidad de antes, y yo no descarto que estas acciones de protesta de la Cámara de Diputados o solicitudes de apersonamiento del canciller al Senado brasileño sean el inicio de un proceso de juicio político conforme a la Constitución brasileña contra el presidente Lula, porque son actos impropios de la política exterior de un país soberano que no puede encubrir ni excederse en sus atribuciones dando asilo a ningún sentenciado por tribunales ordinarios de otro país, ¿no? Una pregunta chiquita nomás y le rogaría una respuesta pequeña porque nos ha ganado el tiempo, doctor Torres. Sospechosamente hoy día se suspendió la audiencia para ver la libertad, mejor dicho, la eliminación de la detención preventiva contra Vladimir Cerrón, y Vladimir Cerrón ha desaparecido de la lista de recompensa de personas más buscadas del Ministerio del Interior. También ha desaparecido el ex ministro Silva de Pedro Castillo, del gobierno de Pedro Castillo, y no aparece Ilan Heredia, aparentemente, por lo menos en lo que se ha difundido no aparece Ilan Heredia. Alguien decía, o digamos exactamente Alan García decía, en política no hay coincidencia. ¿Es coincidencia? Bueno, uno podría decir que en política no hay coincidencias, y no creo equivocarme. Creo que estas no son fruto de la casualidad, la improvisación o el azar. Creo que son actos deliberados para proteger y encubrir a determinados personajes. Nadie en su sano juicio va a pensar que la Policía Nacional en tanto tiempo no ha podido detener al señor Vladimir Cerrón, y nadie va a pensar que la policía no ha puesto interés en detener a Ilan Heredia. Creo que hay un favorecimiento, creo que hay un sesgo, creo que la señora Boluarte, que pretendió viajar a Roma sobre pretexto de los exequias del Papa Francisco I, ha perdido la brújula, está mal asesorada y está envuelta en una serie de contradicciones que en el caso de la pareja presidencial creo que le puede costar no solamente mayor desaprobación ante la opinión pública, sino sobre todo que está siendo tan débil en el manejo de la política exterior. Y yo deploro la conducta penosa del canciller de la República, de nuestro canciller, que no ha sabido poner las cosas en su lugar y, conforme manda las relaciones internacionales, expresar su malestar o protesta o extrañeza ante un gobierno como el de Brasil, que va más allá de sus derechos y más allá de sus facultades para otorgar asilo de manera indebida e irregular. Y el caso de Ecuador es uno de ellos, y hay otros casos que bien merecería ser analizados en otro momento, donde la convención y el derecho a asilo no es ilimitado. Hay algunas restricciones y parámetros para cada caso, ¿no? Bien, doctor Torres, yo le agradezco por ese contacto. Muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda su audiencia. Buenas noches.